buen día. Buenas tardes, buenas noches, buenas horas. En el momento que estén viendo esto, acá estamos en Corumbá, en este momento por cruzar a una nueva frontera, a un nuevo país. ¿Qué onda? Un poco de nervios porque es un país que queremos conocer hace bastante. Así que es nuestro sexto país ya. Sexto país, casi 4 años de viaje. Sí, casi 4 años de viaje y este es nuestro sexto país. Por eso es medio raro porque no van a ver videos anteriores de qué onda, por dónde estuvieron estos chicos. Porque este es nuestro primer video y no sé qué va a pasar. No sabemos. Sí, no queremos prometer nada tampoco, pero nada. Vamos a intentar compartir un poquito de nuestro paso de esta etapa de darle la vuelta por Bolivia. Así que nada, bienvenidos a quienes estén viendo esto. Sí. Hola a todos los conocidos. Sí. Y bueno, estamos en un día de lluvia porque aprovechamos para que el motor vaya, que no recaliente, digamos, porque estaban tocando días de mucho calor. Y también para que los funcionarios de ahí, o los empleados de ahí de la frontera estén más tranquilos, día de lluvia. Esa es tu teoría. O con menos ganas de trabajar o más tranquilos. La teoría de Willy es que hoy como está re lluvioso, nada, van a estar re panchis. Espero. Así que nada, allá vamos. Llegamos a Carana, está todo empañado el video. Mal. Qué día. Ahí estamos llenando el tanque que en realidad no le falta mucho. No. Solo lo estamos llenando porque sabemos que en Bolivia por ahí para aprovechar. Se complica un poquito. Claro, porque en Bolivia hay dos, ahí está. ¿Cuánto entró? 10,96. Bastante consumió acá. Bueno, dame que le saco la foto. ¿Cómo consume en la ciudad, che? Nosotros siempre sacamos la foto. Siempre sacamos la foto del consumo para poder calcular cuánto es lo que consume la doña. Así que nada. Qué día para cruzar fronteras, A mí me gustan estos días. Acá estamos entrando a la Receta Federal, al control migratorio para que nos sellen la salida. Víctor, bueno, ya hicimos la salida. Estamos contentos. ¿El pasaporte? Ajá. Nada. Dijo que el vehículo nada acá. Nada, en Bolivia recién. Sí. ¿Ya está? Ya está. Cruzamos por ahora la salida de Brasil. Ya hicimos la salida. ¿Y qué hay que decir entonces? Chao Brasil. Bueno, no estuvimos tanto de esa vez en Brasil. Estuvimos un mes y una semana, creo. Claro. Así que nada, llegó el momento de decir chao Brasil y ya se empiezan a ver los colores de Bolivia. Sí, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Para hacer la entrada a Bolivia. Allí, salida de Brasil. Sí. Y aquí la entrada, inmigración aquí atrás y el vehículo allá a la derecha. Ah, bueno, muchas buenísimo. gracias. Buenísimo, gracias. Dejamos la combi y ahí estamos yendo caminando a hacer migraciones y según lo que nos dijeron, después de ahí pasamos acá a la aduana que ahí nos revisan la combi, no sé qué onda. ¿Qué onda? Ya entramos a Bolivia, tenemos la salida de Brasil, la entrada de Bolivia y ahora nos falta hacer aduana, sí. Pero como son la 1, a las 2:30 abre. A las 12 cerró porque van a comer. Así que tu teoría, Willy, no funcionó. Bueno, no pasa nada. Igual van a estar comidos y con buen humor. Exactamente, hasta ahora re buena onda. Sí. Hablamos con el de migración, le dijimos, nosotros queremos recorrer Bolivia, por favor, por favor. Así que nos dieron supuestamente 90 días. No te lo ponen en el pasaporte, solo el sellito, así que no sabemos. En sistema figura. Él nos dijo que en sistema estaba. Así que vamos a ver qué onda. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Has hecho migración? Sí. Sí. ¿De ambos lados? ¿Migración Brasil y migración Bolivia? Está todo acá. ¿Quién es el propietario? Los dos, pero bueno, yo me pongo como propietario porque era un trámite único, digamos. ¿Tu vehículo dónde se encuentra? Está acá, justo acá. Se ve desde acá. Mira, yo necesito que ingreses al parqueo. ¿Está bien? A este costado está, ingresa, vamos a hacer la inspección Dale. física. ¿El documento que emiten es el que es para circular dentro de Bolivia? Nosotros le damos la autorización para el ingreso del medio de transporte. Ah, ok. Para circular ya les da lo que es la entidad de la policía. ¿Tenemos que ir a la policía? Correcto. Una vez yo te voy a dar la autorización para que ingreses tu vehículo al país. Luego con ese documento
eso vas a la policía que está aquí de frente, cruzan al frente, le dan un sello para circular. Ok. ¿Ya? Exactamente hasta qué fecha, o sea, 18 de por los 90 días, digamos. ¿De dónde es usted? De Argentina. Venimos con un chico que estaba sentado acá, nos atendió. Dice que hace 2 meses que se pide eso porque tiene que coincidir con lo que le dan el vehículo. Me dijo eso, que por favor. ¿Qué tiempo va a estar en Bolivia? Y yo La creo idea era, si nos daban 90 días, cuanto más tiempo, mejor. Quizás nos quedamos un mes, quizás nos quedamos 2 o 3 justo y nos vamos a Perú. Claro. Estamos recorriendo toda América, entonces... ¿Son argentinos, chicos, ustedes? Sí. Sí, vos también, ¿no? Sí. Los en vehículo tenés 90 días. Claro, por el vehículo, me dijo la chica. Sí, a mí me sacaron el vehículo, no recuperar. No pagaron. Tenés 20 días para tomar una multa y si no te vas, después no pagas. Cuando es primera vez son 90 días. Claro. Claro. Y después, ya no. No, por año nomás. Ah, está bien. Ah, Está bien. Ya, eso es Bueno. todo. Bueno, muy Muchísimas amables, gracias, ¿eh? muy amables. Gracias. Y bueno, tuvimos que ir a Cenaxa nosotros, a Senasa, perdón, tomá, para que nos sellen el papel de Margui. Acá todos con barbijo las cosas. Medio que todos los trámites los tenés que ir a hacer vos, no es que te van parando y te van diciendo, acá hacemos lo del auto, acá lo del papel. Onda, si vos no lo haces, tal vez después te lo piden en algún lugar y bueno, creo que es la frontera que más hemos tardado. Esperando 1 hora y media. No, pero igual estuvimos un montón esperando que nos atiendan. Así que bueno, ahora toca llevar la combi a que nos la revisen. Y creo que después de eso ya estamos dentro de Bolivia. ¡Ay, qué bonito! Fuimos a Senasa y nos hicieron el papelito, todo bien. Hola, Margui, bonita. salí. Margui, ¿querés que te lo dicte? Margui, No, salí no ahí. es ese. ¿Eh? No es ese. ¿Cómo no? ¿Qué te digo? Hay otra parte en otro lado de tu chasis. Ah, sí, sí, tenemos otro más allá. Ese quiero ver, porque esta es una plaquetita. Ya. Acá está. Esta es Esto se mojó hoy. lo que hicimos ante una escribana Sí. Ajá. que da fe de que ella nos arregló, que Ah, el de reparación. Sí. que el chapista nos arregló, que este es el número, la escribana del chapista. Ah, ¿Por qué? listo. Porque como nosotros se nos está pudriendo, le dijimos, Sí. mirá, está muy cerca del número de chasis, por la duda no me haces. Sí, sí, nos dio factura, todo, pero bueno, no sé si... Ah, ya. Pero ahorita en el camino o en tu destino final te van a pedir. Ok, ¿Ya? Vale. Cualquier cosa ya tienes tu respaldo. Sí, está ok, bien. perfecto. ¿Ya? Ya con eso te defiendes. Dale. Perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Nos mandaron a hacer este formulario acá? A sellarlo. Nada más. ¿Sellarlo? Ajá. Sí, para la orden de circulación. Orden de circulación. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Y le hago una pregunta. Sí. ¿Con esto nosotros ya podemos circular? Después en la frontera, cuando salgamos, tenemos que presentar esto. En cada puesto de control policial tiene que presentar. Ah, buenísimo. Son 100 bolivianos. Buenísimo. Bueno, ahí Son está. 100 bolivianos. Ah, ¿cómo? 100 bolivianos. ¿Tenía precio? Claro. Si no tenemos la plata, ¿cómo hacemos? Ese es el No, precio. no dijo nada la chica. ¿Cuál chica? De La aduana. de aduana. Dice que todo es gratuito, no sé. Hay un ¿No? cartel ahí. Ah, porque decía, todos los trámites son gratuitos. Claro, dice. Esto no incluye... Nosotros no pertenecemos a aduanas, policías aparte. Ellos son aparte. Ah, ¿Dónde dice que lo pagamos? Claro, estamos ¿cómo seguros de justificamos vamos a ir que a nosotros pagamos? A otro lugar y que no nos van a decir, hola, ¿qué tal? Dame 100 bolivianos, así como dijiste vos. Es por el sello, como les digo, por el sello. Pero acá no dice 100 bolivianos que vale el sello. que recibió los 100 bolivianos. De por sí que no los tenemos que ir a... Entonces, un cajero. Vos lo tengas, ¿no? La pregunta más que nada es que si tienen el comprobante de recibo de que Ujú. nosotros pagamos. ¿Usted me puede emitir un comprobante que diga la Policía Federal o Policía Boliviana recibió la suma de 100 bolivianos por el sello correspondiente a la orden de circulación? Porque ¿qué pasa?
Así como cuando me usted dijo. va a pagar a un supermercado, le dan una nota de fiscal, ¿o no? Esto me imagino que es lo mismo. Tiene que haber una nota fiscal, ¿o no? No, ni lo puedo ver. Y bueno, volvimos, Ay, después Dios. de todo esto que vieron, volvimos Hace a la 4 horas que aduana. estamos acá. 4 horas más o menos. Es la frontera más larga, nunca habíamos tardado Larga en tanto. trámites, no en cola. Sí, ni nada. no, si no, no había fila de nada, pero si no, la cantidad de trámites que te hacen hacer. Volvimos a la aduana a preguntarle a la chica que nos atendió que decía, porque ahí está el cartel, no seas cómplice de la corrupción y bla, bla, bla. Y nos dice que aduana nada que ver con la policía, que más o menos ya sabíamos. Pero ¿qué pasa? El policía no nos quiere emitir un recibo por ese De los pago. 100 de los Él 100. dice que con el papel que nos da y el sello ya es como el comprobante, pero En el papel no dice. en el papel en lado. ningún lado dice que nosotros pagamos 100. ¿Me explico? Entonces ahora estamos yendo, la de la aduana nos mandó a otro puesto de policía y estamos yendo ahí a preguntar, a ver si realmente esto es legal, que en todos lados nos lo van a cobrar o es corrupción, ¿no? Así que aventura en Bolivia. Vamos a ver qué onda en este cuartel, si nos quieren cobrar. Por eso, lo que le estoy diciendo, al funcionario que está ahí, pregúntenle, por favor, comuníqueme con el director. Así. Si el director dice también, es que ya hay que pagar. No puedo hablar por el director. Ok, perfecto. Bueno, buenas. De vuelta aquí. Realmente para nosotros es un montón de plata. Sí, O sea, es un montón de plata. ¿sí? La verdad te digo. Sí, sí, ya sé cuánto le entiende, cuánto tiene. Mira, estuvimos buscando, revisando posta porque no podemos sacar plata y acabamos de cruzar. Encontramos que la mamá de él le regaló, Sí. tipo, ¿viste el de la suerte? Un billete de $10. Lo único que... No, todavía estamos re agotados. ya. Ese es como el billete de la suerte. En las trancas, por favor, en las trancas, hace sellar acá, ¿ya? Tenemos Ah, que está bien, está bien. En todas las trancas, ¿ya? Y nos van a cobrar en cada... No, solamente es para constancia que han pasado por ahí. Está bien, bueno. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Buen día, buen día. Buenas. ¿Cómo va? Desde Puerto Quijarro. Puerto Quijarro. Ya estamos acá. Anoche, por Dios, Estábamos terminamos muertos. agotadísimos, así que decidimos irnos a dormir. Íbamos a hacer ruta, pero bueno, al final dijimos ya fue. Sentimos que teníamos que quedarnos y nos quedamos ahí en la plaza de Puerto Quijarro, que está acá nomás. Y hoy a la mañana arrancamos con todo como un Desfile. festival, algo así alrededor. De unos Todo- chicos, estuvo todo lindo. bueno. Buen día, Puerto Quijarro. ¿Y ahora qué estamos haciendo? ¿A dónde Nada, estamos yendo? estamos yendo a encontrar a una persona Que nos que escribió, nos escribió. y que nos dijo, quiero echarle óleo a la doña. Entonces dijimos, ¿óleo, aceite? Claro, en Porque- Brasil se dice óleo. Porque nosotros ya le echamos, digamos. No, gasolina, dice. Así que nada, nos acaba de invitar a la estación de servicio que nos va a regalar para echarle un poco de gasolina a la doña, que la verdad que es un lindo gesto porque sabemos que acá en Bolivia Sí. es complicado cargar gasolina. Complicado supuestamente por lo que sabemos, como que hay un precio mucho más elevado para los extranjeros. Así que nada, es un Vamos a ver lindo qué gesto. pasa. Así que así continúa esta historia por Bolivia. Estamos muy contentos, a pesar de todo el estrés que fue ayer. Estábamos como en cierto punto un poquito preparados. Sí, ¿no? nos habían avisado un poco. Nos habían avisado que era una frontera como media complicada. Nos trajimos todas las fotocopias para que no nos pase nada, pero así todo pasaron cositas. Pero bueno. no pasa nada. Ahora sí podemos decir que arranca el viaje por Bolivia. Y Ay, sí, vimos los lugares en Google Maps, qué lindo lo que va a ya venir. estuvimos testeando todo, así que estamos muy contentos. Emocionado Unas porque ganas. hay lugares que están buenísimos, ya lo van a ver. Unas con ganas de nosotros. hacer 1 millón de caminatas. Si tienen recomendaciones, Y pará, ¿y qué es lo más lindo de todo? Es que ¿Qué? tenemos... ¿tenés qué? Ah, nos dieron 90 días. Claro, a todo esto nos olvidamos mal
Nos olvidamos. En el momento no festejamos porque por la situación. Pero después llegamos a la combi y dijimos, no importa todo, nos dieron 90 días. Tenemos 90 días, cuando sabemos que a la mayoría le han dado 30. Entonces, para renovar, ¿no? Pero es como un gran alivio que tener 90 días de una. Yo no sé si ahora está pasando eso, que le dan 90 días, me parece. No sé si por esta frontera es la cuestión. Así que no sé, veremos. Tuvimos suerte, me parece. Y nos vemos después. Dale, chau, chau. Y acá nos encontramos con Hugo, que es un camionero que nos conoció por otro camionero, ¿no? No sabíamos nada. ¿Y qué onda, Hugo? Como le contábamos recién, El recibimiento, ¿no? el recibimiento, lo importante es el recibimiento, ¿no? Cómo uno se siente como bienvenido al país cuando encontrás gente así. No por un regalo, que en este caso, ¿qué nos trajo? ¿Qué nos dio, Hugo? Milanesas con ensalada. Algo que Nos regaló el almuerzo. Sí. Así que gracias, Hugo, pero de verdad que el recibimiento te hace sentir como más, no sé, como en casa. Abrazado, Anda. digamos. Así que gracias. Y acá estamos con Hugo. Nos habíamos olvidado que habíamos llenado el tanque antes de cruzar y el bidón también, así que le dijimos a Hugo que ya teníamos la nafta llena. Y nada, un genio nos regaló el dinero para que carguemos más adelante cuando lo necesitemos. Gracias. Y después del recibimiento de Hugo nos vinimos acá a la plaza de Puerto Quijarro. Abrimos la tiendita y nada, es momento de generar los pesos bolivianos para poder continuar viaje. Y acá Willy se está preparando un matecito. Así que Hace un frío. hace mucho frío y podemos decir que hasta acá termina nuestro video. Nuestro primer video le vamos a dar fin y veremos qué continúa en el próximo destino. Así que chau, 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 Mari.